Las 2, la 1 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Íñigo Jodra en este sábado 22 de agosto, en el que el sol sigue siendo protagonista en gran parte del país. Eso sí, 5 comunidades se encuentran en alerta por lluvias y tormentas. En aviso amarillo, Baleares, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana. Y en nivel naranja, Aragón. Por lo demás, si este sábado eres de los que te toca trabajar, esto te interesa, porque debes saber que hoy es el tercer día que los españoles no trabajamos para Hacienda y que desde el 20 de agosto lo hacemos para nosotros mismos. Son 231 días dedicados a pagar impuestos. O lo que es lo mismo, de los 365 que tiene el año, tan solo nos quedan 134 para ahorrar, consumir, invertir, pagar el alquiler o la hipoteca, la compra. En definitiva, para hacer nuestra vida. Y hay otro dato que quizás sea todavía más significativo, y es que esta fecha se ha retrasado 37 días en apenas 5 años. Cada vez necesitamos más jornadas de trabajo para cumplir con el Estado. Y aquí siempre aparece el mismo protagonista, que es la clase media, la que acaba pagando los platos rotos. Son ellos los que notan cómo sube la cesta de la compra, cómo se ha disparado la deuda pública desde que Sánchez es presidente, cómo la factura de la luz se ha encarecido un 84% respecto al año pasado. Y al mismo tiempo miran los servicios públicos y se preguntan qué están recibiendo a cabo. Ojo, porque aquí no estamos diciendo que no haya que pagar impuestos. Claro que hay que pagarlos porque es así como se sostiene una sociedad, aportando para hospitales, colegios, carreteras, policías, pensiones y servicios públicos. El problema aparece cuando alguien trabaja 231 días para sostener todo eso y después mira alrededor y tiene la sensación de que alguno de estos servicios se encuentra en un estado cuanto menos discutible. Te hablo de cosas tan básicas que uno da por hechas en un país desarrollado como, por ejemplo, los trenes. ¿Y qué hace el ministro de Transportes? Pues esta semana Óscar Puente, tan audaz como siempre, ha optado por cargar contra el rey, cuestionando el saludo de Felipe VI al periodista Javier Negre. Lo relevante no es que lo dice un simple militante socialista, sino que es todo un ministro del gobierno de España. Un gobierno que en algunos momentos parece querer marcar distancias con la monarquía. Aunque esta estrategia choca frontalmente con las informaciones que hemos conocido sobre cómo Moncloa habría sondeado al monarca para que realizara una llamada a Mohamed VI. Es una maniobra curiosa, sobre todo porque nos han repetido, y no pocas veces durante estos días, que España y Marruecos mantienen unas relaciones extraordinarias, que hay coordinación, que hay cooperación, que hay muy buena sintonía. Pues bien, miremos al otro lado, porque Marruecos, ese socio tan fiable de Pedro Sánchez, no ha cambiado un ápice su discurso. Mantiene que Ceuta y Melilla son propiedad marroquí, y lo defendía anoche el propio ministro de Justicia de Marruecos. Seguirá siendo objeto de diálogo entre nosotros y España. Defenderemos nuestro derecho histórico y geográfico y los instrumentos para abordar este asunto serán los del diálogo. Creo que debe crearse un espacio o un órgano de diálogo sobre este tema, porque no se puede guardar silencio al respecto, ni en beneficio del futuro ni en beneficio del presente. Este asunto debe ser debatido para encontrar una solución definitiva que ponga fin a esta situación, una situación en la que Ceuta y Melilla vuelvan al seno de la patria. Bueno, pues quizá ahora la estrategia vuelva a pasar no por señalar a Marruecos, sino por convocar de nuevo al embajador de Italia, la misma hoja de ruta que seguimos hace unas semanas, quién sabe. A todo esto publica el canal Euronews que Bruselas prepara un aumento millonario con Marruecos para mejorar la defensa de sus fronteras. Fíjate qué paradoja. Europa, es decir, nosotros, ponemos dinero, Marruecos lo recibe, para proteger nuestras propias fronteras, mientras Rabat quiere hacerse con Ceuta y Melilla. La prisa de Marruecos por recibir las ayudas europeas contrasta con la calma, con la lentitud, con la tranquilidad con la que parece estar actuando el gobierno español para solicitar la ayuda económica que Europa ya ha puesto sobre la mesa para afrontar la crisis migratoria de Ceuta. El Ejecutivo decía esta semana que ya había pedido esa ayuda, pero desde Bruselas decían que de eso nada, que ellos no habían recibido ninguna petición oficial de fondos europeos por parte del gobierno de Sánchez. Hay dos versiones distintas y mientras tanto Ceuta sigue esperando. En COPE, el vicesecretario general de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, denunciaba precisamente esa falta de actuación de un gobierno, señala, más pendiente de la imagen que puede proyectar que de la situación que están viviendo los propios ceutíes. Que el gobierno no está en la gestión y no sabe qué hacer. Pasan muchos ministros, pero ninguno lleva una propuesta concreta. Usted, si fuera ceutí, ¿cómo se sentiría? En un territorio en el que estamos oyendo que hay violaciones. El gobierno no nos dice cuánta gente hay. Calculamos que hay 10.000, 12.000. ¿Usted mandaría a sus hijos al colegio en esas condiciones? ¿Usted abriría su negocio en esas condiciones? ¿O usted invertiría o apostaría por la ciudad en esas condiciones? Y mientras se discute quién ha pedido qué, Pedro Sánchez sigue sin asumir el mando de la crisis, como ya le han reclamado varias veces. Pone al frente al ministro Ángel Víctor Torres.
Si bien es cierto que Torres, como titular de política territorial, debe estar ahí, no es ninguna sorpresa. Como tampoco lo es ya comprobar que Sánchez no abandona sus vacaciones en la maleta, por mucho que Ceuta viva una situación impensable hace escasas semanas. Porque lo que ocurre allí es cada día un poco más grotesco. Lo último, a pesar de ser desalojados por la policía el jueves, es que unos 500 migrantes volvían este viernes a la playa del Trampolín. Al grito de asilo, 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 regresaban a la arena, entre otras cosas porque no había espacio suficiente para todos en las carpas habilitadas para acogerles. Aunque en ningún momento hemos contado con cifras claras, podemos hacer cálculos. Si las carpas tienen alrededor de 1.800 plazas y se calcula que puede haber por lo menos 5.000 migrantes, las matemáticas son sencillas. Pero hay más imágenes que preocupan de esta crisis y ya no solo en Ceuta, también en la península. La Policía Nacional ha desarticulado 2 mafias que se dedicaban a trasladar migrantes desde Ceuta hacia la península. Esto ya no es una simple patera, es un negocio de tráfico de personas, un negocio criminal que se aprovecha de personas dispuestas a pagar hasta 9.000 euros por esta travesía. El problema es mucho más grande de lo que algunos quieren admitir, porque si ves las imágenes, no son pateras, no son simples cayucos, son auténticas narcolanchas desembarcando en nuestras costas prácticamente sin oposición. Debe ser esta la normalidad de la que nos hablaban desde el gobierno apenas 5 minutos después del inicio de la crisis. Otra crisis resuelta por Pedro Sánchez, que decía Óscar Puente. Pues no. Ni la crisis está resuelta, ni esto es normal. Porque viendo esto es imposible no volver al principio, a esos 231 días trabajados para pagar Hacienda. Te repito que pagar impuestos no es el problema, porque queremos que el Estado tenga recursos. Lo preocupante es cuando llega una situación de emergencia y uno mira alrededor, preguntándose si esos recursos están llegando donde tienen que llegar, si están sirviendo para proteger las fronteras, para mantener las infraestructuras, para garantizar los servicios públicos, para que una ciudad española no tenga que acostumbrarse a vivir en el caos. Esto es lo que debería preocuparnos. ¿Qué hacemos con lo que pagamos? Porque los españoles no hemos dejado de pagar impuestos el 20 de agosto. Seguimos haciéndolo, seguimos pagando cada vez que llenamos el depósito, que hacemos la compra, que encendemos la luz. Y precisamente porque pagamos, tenemos derecho a exigir. A exigir que si trabajamos 231 días para sostener al Estado, el Estado esté a la altura de ese esfuerzo. Porque más que una cuestión de confianza, más que una cuestión de impuestos, es una cuestión de confianza. Más noticias de este sábado te las cuenta ya Fernando Díez. Escuchas Mediodía COPE. El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión este lunes para tratar el envío de vacunas a Ceuta. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide al Gobierno que autorice al rey Felipe VI a viajar precisamente a la ciudad autónoma. El rey de España es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país. Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el Gobierno de España autorice ese desplazamiento. El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, ha pedido a la Audiencia Nacional que declare nulos la incautación y clonado del teléfono del presidente del Gobierno y pide también que no se le vuelvan a recopilar los datos de su teléfono. El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, ha pedido a la Interpol que ponga en marcha una orden de arresto internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Este ha respondido que Erdogan es un dictador antisemita y alertas por temporal en Aragón desde las 2 de la tarde de nivel naranja en la mayor parte de la comunidad. También en alerta zonas de Cataluña, Valencia y Navarra por lluvias y tormentas. Y en los deportes, el Cholo Simeone ha confirmado que Julián Álvarez estará mañana en la convocatoria del Atlético de Madrid. Rubén Vasco. El entrenador del conjunto rojiblanco ha confirmado en rueda de prensa la noticia que venimos contando en los deportes de la cadena COPE desde el pasado jueves. Y sí, Julián Álvarez podría tener minutos mañana contra el Villarreal si así lo considera oportuno el Cholo Simeone. Un Simeone que decía esto sobre todo el revuelo generado por el caso Julián. Va a entrar en la convocatoria de mañana y está mejor, obviamente en sus ritmos de puesta a punto como todos los compañeros. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. Que respeto a mis aficionados, que es absoluto, pero que obviamente no comparto ni insultos ni agravios.
Y esta tarde tendremos 3 partidos de Liga. A las 5, Athletic Club Sevilla. A las 7:30, Valencia Celta. Y a las 9:30, primer partido oficial de la era Mourinho 2.0, Español Real Madrid. En ciclismo, día importante, hoy empieza la Vuelta a España y lo hace en esta edición con una contrarreloj de 9 kilómetros por las calles de Montecarlo. Y en Fórmula 1, Russell ha ganado la carrera al sprint en el Gran Premio de Holanda, Fernando Alonso ha terminado 18º y Carlos Sainz 20º. Y a partir de las 4, la clasificación para la carrera de mañana. Gracias, Rubén. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Lo que empieza con tu llamada... Genoveva, muy buena. Hola. Puede terminar de la forma más inesperada. Una vecina que era un incordio y tendría el papel de váter. Os he querido mandar fotos. O sea, con pincitas, desde la ventana de mi baño lo veíamos. Una pregunta. ¿El papel del váter no estaría un día usado o es que no estoy entendiendo? Se veía limpio, blanco, hombre. De lunes a viernes, desde las 10... Los fósforos en Herrera en COPE. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión plus, David. Esto promete, Manu. Ya lo creo. Arranca la tasación. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora. Buena compra, Manu. Va. 24 horas. ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más. Venga. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. La crisis migratoria que vive Ceuta tiene también una dimensión social, política, laboral, sanitaria también. Afecta incluso a quienes están desplegados en la ciudad para tratar de contenerla. En las últimas semanas hemos conocido un repunte de enfermedades como la tuberculosis y esta misma semana hemos sabido que varios policías desplazados a Ceuta se han contagiado de sarna. A esto se suma otra realidad que padecen y es que se encuentran en condiciones pésimas de alojamiento. Algunos sindicatos policiales denuncian problemas de higiene, con un único aseo a compartir entre decenas de agentes, falta de ventilación, colchones en mal estado, habitaciones compartidas entre 7 u 8 policías. Es una situación que el Ministerio del Interior ya conoce, porque así se lo han trasladado, entre otros, el Sindicato Unificado de Policía. Saluda a esta hora a su portavoz, Ana Alarcón. Portavoz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo se encuentran esos agentes contagiados de sarna? Bueno, ellos se encuentran bien dentro de lo que son los síntomas de esta enfermedad. Sí que me trasladan que uno se ha tenido que trasladar porque ya no estaba en el dispositivo y ha vuelto pues a su provincia. Nosotros no tenemos un seguimiento clínico, no sabemos muy bien cómo están, entiendo que están bien. No nos han facilitado información respecto a, como digo, a su estado clínico. Lo que nos preocupa es que, pues eso, que tienen que hacerle un seguimiento y sobre todo pues garantizarle su seguridad sanitaria, ¿no? Porque al final lo que más nos preocupa de estos casos es que si ya han habido 2, nos tememos que puedan ir saliendo más casos de contagios entre nuestros compañeros, porque como bien estabas comentando, Íñigo, las condiciones en las que estaban alojados pues son lógicamente muy deficientes y ha habido muchísimo contacto estrecho entre ellos y nuestro temor es que salgan más casos. Esperemos que no sea así, pero es nuestra preocupación y garantizar, como digo, esas medidas preventivas de seguridad y de esos riesgos biológicos que se están dando en Ceuta. Esperemos que no haya más contagios entre los agentes. ¿Cuáles son las condiciones de alojamiento que estaban denunciando desde el sindicato? Nosotros, hemos denunciado por activa y por pasiva, hemos también ya no solo denunciado a medios de comunicación, lo hemos hecho mediante escritos oficiales, hemos hecho las gestiones oportunas como sindicato mayoritario que somos y lo transmitimos evidentemente al Consejo de Policía y al Ministro del Interior. Nos trasladan ahora que los compañeros de UIP van a dejar de pernoctar en esos cuarteles militares, que de aquí quiero agradecer en nombre de todos los compañeros a los militares que le han facilitado ese alojamiento, porque si no llega a ser por ellos, no sé realmente dónde se hubieran alojado los policías, pero la verdad es que, claro, esas instalaciones eran completamente antiguas, en unas condiciones deficientes, sin apenas ventilación, y es lo que estábamos denunciando. De eso se tienen que encargar la administración, es su deber y su obligación que los compañeros estén en unas condiciones dignas de alojamiento y sobre todo con unas dietas actualizadas. Como te decía, se van a habilitar esos mecanismos excepcionales de disposiciones adicionales que están en el Real Decreto de indemnizaciones para ellos, para facilitar ese alojamiento. O sea que sí que hemos visto pues ese cambio en concreto, ¿no?, que es lo que estamos solicitando, y nos alegramos que así sea. Esperemos que se dé con rapidez y que a los efectivos y compañeros que llevan allí ya durante días y semanas se les puede ir trasladando poco a poco y en mejores condiciones, lógicamente, que donde están ahora. ¿Quedan, por tanto, satisfechos con esta solución que les dan?
Creemos que es un paso positivo y lo que queremos es garantizar que todos ellos que vean otro sitio para poder alojarles y que no estén en esos cuarteles. Hasta que no lo veamos efectivo, no queremos cantar victoria, pero bueno, es un paso y creemos que ese compromiso se está dando y aunque haya sido tarde, que es también lo que estamos denunciando, porque los compañeros ya han vivido muchísimas semanas de estrés, de colapso y en esa situación tan sumamente tercermundista, pero sí que creemos que este cambio pues va a ser efectivo y que se haga en los próximos días a todos los compañeros que están ahí desplazados en Ceuta. ¿Qué les trasladan desde el Ministerio de Interior o desde Defensa respecto a las condiciones de insalubridad grave que estamos comentando que sufrían las instalaciones? ¿Conocían esta situación antes de enviar allí a los agentes? Nosotros desconocemos si las conocían o no, pero tendrían que haberse asegurado de dónde se iban a alojar, porque al final ellos mandan a efectivos sin saber exactamente dónde van a dormir. Creo que tenían que tener una previsión de que Ceuta en estos momentos, pues aparte de que es agosto y la demanda hotelera es la que es, no había sitio suficiente para alojarles, los hoteles son muy caros y aparte pues las dietas con las que cuentan los policías son completamente insuficientes, están desactualizadas, que es lo que estamos reclamando desde hace muchísimos años. Con 48 euros no te da para buscar un alojamiento allí y lo que no puede ser es que los policías estén trabajando y encima casi tengan que pagar de su bolsillo por estar trabajando allí y encima en esas condiciones. Entonces, desde el Ministerio de Interior no nos han comentado nada. Sí que hemos tenido una noticia por parte de la Dirección Adjunta Operativa que nosotros también solicitamos esa compensación económica extraordinaria y se nos ha comunicado ese compromiso que se va a hacer, lo que no sabemos exactamente cuándo, en qué cuantía y cómo se va a hacer. Sí, estaba comentando ahora otra de las reclamaciones que más vienen diciendo en los últimos tiempos, que es esa subida a las dietas por desplazamiento, que prácticamente son las mismas desde hace 2 décadas y, como decía, en muchos casos no vale para alojarse en Ceuta, tarda meses en abonarse también. ¿Ya se prevé entonces algún cambio en este respecto? Se han comprometido, pero ese compromiso queremos que se vea efectuado cuanto antes y que sea real, porque es lo que decimos siempre, ¿no? Las palabras están muy bien, pero queremos hechos concretos y en este caso que sea de manera ágil y rápida, porque como digo, ya han reaccionado muy tarde con esta crisis y creemos que en parte también todas estas medidas se están tomando por la presión del sindicato y por todos esos escritos elevados, porque si no llega a ser por eso y por gracias a Dios que nos dais voz, pues podemos salir en defensa de los compañeros y trasladar la situación real que están viviendo, pero si no, evidentemente los compañeros seguirían estando en esas condiciones sin ningún cambio, porque a la vista está que nuestro gobierno no se ha preocupado de su bienestar y de garantizar unas condiciones mínimas dignas para ellos, ya que están trabajando allí y se les ha requerido con urgencia y en esta situación tan sumamente extraordinaria, que mínimo que unas garantías, ¿no?, de alojamiento y por supuesto de dietas que, como bien decías, llevan 20 años sin renovarse y sabiendo cómo está la situación, pues deberían abonarse lógicamente con un importe muchísimo mayor. Sí, además de estas condiciones de alojamiento que estábamos comentando, también los agentes se enfrentan a una situación igual de calor extremo, de jornadas de 14, 16 horas prácticamente interminables. ¿Se están respetando los descansos o los turnos? Los descansos y los turnos, por lo que me comentan, sí se están respetando porque han llevado más efectivos precisamente para que los compañeros que en esas primeras semanas estuvieron doblando, haciendo 14 y 16 horas seguidas, pudieran descansar. Entonces lo que se han hecho es llevar más efectivos para garantizar sobre todo ese descanso y no hacer esas jornadas de 16 horas. Lo que me comentan es que se hacen sus jornadas de 8 o 9 horas y demás. Las condiciones, pues lo que hemos denunciado también. Nuestro secretario general se desplazó a Ceuta y observó como, por ejemplo, los compañeros de UIP que estaban en un punto fijo en la playa del Trampolín, estaban en pleno sol a 40 grados, no tenían ni siquiera agua, tenían que pedírselo a la Cruz Roja, que le daban una botella por cada 2 agentes. La administración debe garantizar eso. ¿Los compañeros se pueden comprar agua? Por supuesto, pero queremos que unos mínimos de dignidad y de condiciones para poder llevar a cabo estas jornadas que son muy duras con todo lo que está sucediendo en Ceuta a nivel de inseguridad y, como digo, de todos estos dispositivos que además van cambiando de un día para otro. Entonces, pues es un poco para ellos muy complicado y se está haciendo duro. Eso es lo que me trasladan desde allí. Desde luego, como estamos viendo, al final esta situación pone sobre la mesa muchas preguntas incómodas pero evidentes, entre ellas las que venimos comentando. Si el gobierno considera necesario enviar a Ceuta más policías para garantizar la seguridad, ¿por qué no garantiza también a estos agentes que puedan trabajar y que puedan descansar en unas condiciones mínimas? Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, muchas gracias por acompañarnos en COPE. Nada, muchas gracias a vosotros siempre.
Esta semana, por fin, nos hemos liberado simbólicamente del pago de impuestos. Según el cálculo de la Fundación Civismo, el 20 de agosto es el día en el que dejamos de trabajar para Hacienda y empezamos a hacerlo para nosotros. Son, ojo, 231 días. Victoria Ballesteros, compañera de Economía, buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos de enhorabuena, buenas tardes. Hay que aplaudir. Cada año se retrasa más la fecha. Sí, son 2 días más que el año pasado y 37 más que hace apenas 5 años, es decir, cada vez pagamos más impuestos. ¿Esto por qué? Bueno, pues hay varios factores. Uno muy sencillo de entender es el IVA, porque cuando suben los precios también aumenta el IVA que pagamos, aunque el tipo siga siendo el mismo. Por ejemplo, si algo te cuesta 100 euros y luego pasa a costar 120, pues ese IVA también al 21% también sube, y entonces en lugar de pagar 21 euros de IVA, pues vas a pagar 25. Es decir, solo porque el producto es más caro, Hacienda recauda más. Luego está el tema del IRPF, eso que nos retienen en nuestras nóminas, ¿no? Si los salarios suben, pero los tramos del impuesto no se actualizan al mismo ritmo, pues lo que pasa es que podemos acabar pagando más, por tanto nuestra capacidad adquisitiva no mejora. Y esto es el debate que hemos tenido muchas veces de deflactar, la famosa deflactación del IRPF, que es verdad que algunas comunidades lo tuvieron activo en ejercicios anteriores, pero bueno, ahora en general no. Y además el gobierno se ha negado en todo momento a deflactar el IRPF. Bueno. Y luego a eso también se suma el aumento de las cotizaciones sociales, como explica Albert Gibernau, que es doctor en economía. De cada 100 euros de costes laborales, el trabajador percibe alrededor de 58, es decir, que 42 se los lleva directamente el Estado, pero es que de esos 58 que llegan de forma neta al trabajador, va a tener que pagar impuestos autonómicos, impuestos locales, el IVA de lo que consuma. Bueno, pues es que claro, desde que nos comemos las uvas hasta este punto, pues todo estamos ganando para pagar impuestos. Madre mía. Porque hay que pagar todo eso que nos contaba el profesor. Claro, y a esta carga fiscal, ¿afecta por igual a todos los bolsillos o hay alguien que salga peor parado? No, vamos a ver. En el caso del IRPF lo que pasa es que es progresivo, ¿no? De manera que quien más gana paga más en términos absolutos, ojo, y en términos generales. Entonces, esa persona que gana más soporta un tipo efectivo mayor. Hasta aquí, bueno, todo correcto. Pero el IVA lo pagamos todos igual. El que gana más, el que gana menos, todo el mundo paga el mismo tipo de IVA, ¿no? No nos retienen más en la nómina, ¿sabes? Eso no afecta, todos por igual. Entonces ahí sí que los que más lo notan, lógicamente, son los hogares que tienen menos renta. Las rentas bajas y medias lo sufren más, proporcionalmente a su renta, destinan más dinero que las rentas altas a pagar IVA, ¿no? O sea, tienen menos capacidad de ahorro, pues hace que la capacidad de crecer o el famoso ascensor social del país se vea agripado y no acabe de funcionar. Es que no tienen margen, ¿no? Si tienen que destinar más dinero al consumo, se quedan ahí sin margen. Y luego, aunque les suban los sueldos, volvemos a insistir en esa idea de que no significa necesariamente que tú tengas más dinero disponible a final de mes, porque si aumenta la retención y al mismo tiempo pagamos más por la compra, la vivienda o los servicios, pues parte de esa mejora salarial pues nos va a quedar por el camino. Sí, lo notamos más a final de mes y llega antes al final. Hay otra diferencia importante, Victoria, y es que tampoco pagamos lo mismo dependiendo de dónde vivamos. ¿Cuándo puede cambiar la factura fiscal según la comunidad autónoma? Pues eso cambia muchísimo. Eso es una cosa que escuece mucho ahí, como el pique entre comunidades. Sí, a mí siempre me llama la atención, ¿no? Cuando dicen, no, es que hace dumping fiscal y demás. No, a mí no. En general, de media en España, la liberación fiscal, como decía, se produce el 20 de agosto. Pero es verdad que en Madrid... O sea, aquí, los que estamos tributando en Madrid y en el País Vasco nos liberamos un poco antes. Ya llevamos varios días liberados, desde el 15 de agosto. Ah, bueno, llevamos más de una semana entonces. Claro, porque pagamos menos impuestos. Luego, por ejemplo, los catalanes todavía no se han liberado, ¿eh? Ahí se retrasa hasta el 26, ¿no? Entonces, todavía siguen trabajando para Hacienda. ¿Esto qué significa? Pues que un catalán, por ejemplo, dedica 11 días más que un madrileño o un vasco a pagar impuestos. Esto que tiene que ver pues con la fiscalidad autonómica y con los distintos impuestos y tipos que aplican las comunidades. Bueno, pues este año más atentos que el anterior, no sé si menos que el siguiente, a la nómina y a esa factura fiscal que comentabas. Pues a ver qué sucede con el siguiente. ¿Qué fecha se da para esa liberación del pago de impuestos? Victoria Ballesteros, compañera de Economía, muchas gracias. Gracias a ti. Y seguimos pendientes también de los incendios forestales. A esta hora uno de los que más preocupa es el de Segorbe, en Castellón. El fuego ha evolucionado favorablemente gracias a las buenas condiciones que ha ofrecido durante la madrugada, las bajas temperaturas y la humedad.
han logrado reducir la intensidad de las llamas y han permitido avanzar en los trabajos de extinción. De momento siguen evacuadas las más de 1.000 personas del municipio Gátova. Pascual Claramonte, buenas tardes. Buenas tardes, con el balance positivo de la noche, pero con muchísima prudencia, especialmente por lo vivido ayer. Nunca en un incendio forestal podemos decir que somos optimistas o pesimistas. Tenemos que ver cómo evoluciona cada momento, en cada segundo, porque ayer eran optimistas por la mañana, presentaba una situación muy favorable. Es el conseller de emergencias, Juan Carlos Valderrama. Las rachas de hasta 30 kilómetros por hora y el aumento de las temperaturas es el gran temor. Una extinción que dirige desde el puesto de mando avanzado de Gátova, Raúl Gil. Es un incendio que ha quemado. Decimos que quema mal porque se comparte zona quemada negra con zona verde y está todavía todo muy caliente. Eso puede producir igniciones que, si van a pista, pues puede suponer saltos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que trabajar ahora, tanto de tierra como de medios aéreos. 37 vecinos de este municipio valenciano, 20 hombres y 17 mujeres, junto con 10 mascotas, siguen evacuados en un polideportivo de Bétera. El resto, hasta el millar aproximadamente, en otras residencias o con familiares. Y en Estados Unidos está en marcha un juicio histórico contra Meta, la dueña de WhatsApp, Instagram y Facebook, por enganchar a los menores a sus redes sociales. Varios estados piden multas de más de $1.000 millones por fomentar conductas adictivas entre niños y adolescentes y provocar daños emocionales, físicos y, en los casos más graves, la muerte. Nekane Fernández. Estos días se han escuchado testimonios de antiguos empleados que alertaron en su momento sobre los daños que sufrían las personas debido al diseño de las plataformas. Según ellos, fueron ignorados. Un sistema del que la compañía era consciente, aunque no sería la única culpable. Borja Atsuara es profesor de Derecho Digital de la Universidad de Villanueva. La mayor responsabilidad para mí es de las plataformas. No son una ONG, quieren ganar dinero, quieren, por tanto, retener nuestra atención para enseñarnos más publicidad, pero eso tiene unos límites. Hay una cadena de responsables que empiezan por los propios padres, que son los que regalan los dispositivos a los menores de edad y que deben vigilar el buen uso que hagan de ellos. En España, la intención del Gobierno es prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Ahora mismo el texto continúa su tramitación parlamentaria y después necesitará un reglamento para concretar su aplicación. Y como cada sábado a esta hora, escuchamos el comentario que nos ofrece Mario Alcudia. Mario, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los testimonios de 4 religiosas de una comunidad intercongregacional en Lampedusa, que describen su presencia cotidiana junto a los migrantes que huyen de sus países, forman parte de una serie de vídeos, hermanas y hermanos todos, promovida por el Dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Una fraternidad que se hace presente en uno de los principales puntos de llegada de las rutas del Mediterráneo para quienes huyen de guerras, violencia y pobreza. Allí, recordarás, en 2013, en su histórica visita, el Papa Francisco denunciaba la globalización de la indiferencia, una expresión que tristemente sigue conservando plena actualidad. Allí mismo se hizo presente el pasado mes León XIV para retomar esa denuncia, recordando que ningún mar puede convertirse en una frontera de indiferencia. Un mes antes, en junio, en su visita a Canarias, en el Atlántico, otro de los escenarios donde se manifiesta esa dura realidad, León XIV insistía en la necesidad de conjugar humanidad y responsabilidad. Y es que la Iglesia no ignora la complejidad de los movimientos migratorios ni las exigencias que plantean a los estados, pero nos recuerda que ninguna política puede construirse al margen de la dignidad de la persona. Estas religiosas de Lampedusa ofrecen la caricia de Dios a quienes cargan sobre sus espaldas las heridas de la violencia, del miedo y del desarraigo. Y es que la civilización del amor no nace de grandes gestos extraordinarios, sino de muchas fidelidades pequeñas y tenaces. Y una de las primeras es aprender a mirar al migrante como un hermano. Es ahí donde brota el Evangelio. Es también ahí donde comienza una sociedad verdaderamente humana. Hasta el próximo día. Hasta la semana que viene, Mario, y antes de llegar a las 2:30 conocemos el santoral de este sábado de la mano de Jesús Luis Sacristán. Jesús, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy celebramos la coronación de la Virgen. 8 días después de su asunción a los cielos, María es coronada como reina. Así se contempla en el 5º misterio glorioso del Rosario. El Papa Pío XII establece esta conmemoración para invitar a todos los creyentes a poner su confianza en la realeza de la Señora. Se fija al principio para cada 31 de mayo como cúspide a este mes dedicado a la Virgen. Pero desde 1969 se pone 8 días después de la Asunción Santa María Reina.
Ponemos rumbo a las 2:30 sin perder el foco de Ceuta. COPE ha estado presente en la ciudad autónoma desde el inicio de esta crisis. Llevamos 23 días ya, contándote sobre el terreno cualquier actualización. Este lunes, Ángel Expósito enciende la linterna desde Ceuta. Te contaremos también en un rato la última hora de los incendios de Granada y la relación de la religión con la magia. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Muy buenas tardes, sigues en Mediodía COPE, bienvenido. Si te incorporas a esta hora en un sábado en el que, si eres de los que te toca trabajar, debes saber que hoy es el tercer día en el que los españoles no lo hacemos para Hacienda, sino que desde el 20 de agosto trabajamos para nosotros mismos. Son 231 días dedicados a pagar impuestos. O lo que es lo mismo, de los 365 días que tiene el año, tan solo nos quedan 134 para ahorrar, para consumir, para invertir, para pagar el alquiler o la hipoteca, la compra, en definitiva, para hacer nuestra vida. Es una fecha que se ha retrasado 37 días en apenas 5 años. Es decir, que cada vez necesitamos más jornadas de trabajo para cumplir con el Estado. Aquí siempre aparece el mismo protagonista, la clase media, la que acaba pagando los platos rotos. Son ellos los que notan cómo sube la cesta de la compra, cómo se ha disparado la deuda pública desde que Sánchez es presidente, cómo la factura de la luz se encareció un 84% en el último año. Y al mismo tiempo miran los servicios públicos y se preguntan qué están recibiendo a cabo. Ojo, porque aquí no estamos diciendo que no haya que pagar impuestos. Claro que hay que pagarlos porque es así como se sostiene una sociedad, aportando para hospitales, para colegios, carreteras, policías, pensiones, servicios públicos. El problema aparece cuando alguien trabaja 231 días para sostener todo esto y después mira alrededor y tiene la sensación de que algunos de estos servicios se encuentran en un estado, cuanto menos vamos a decir, discutible. Te hablo de cosas tan básicas que uno da por hecho en un país desarrollado. Por ejemplo, los trenes. ¿Y qué hace el ministro de Transportes mientras tanto? Pues esta semana Óscar Puente, tan audaz como siempre, ha optado por cargar contra el rey cuestionando el saludo de Felipe VI al periodista Javier Negre. Y es que el gobierno en algunos momentos parece querer marcar distancias con la monarquía. Aunque esta estrategia choca frontalmente con las informaciones que hemos ido conociendo sobre cómo Moncloa habría sondeado al monarca para que realizara una llamada a Mohamed VI. Una maniobra curiosa, porque nos han repetido, y no pocas veces durante los últimos días, que España y Marruecos mantienen unas relaciones extraordinarias, que hay coordinación, cooperación y muy buena sintonía. Pues bien, miramos al otro lado, porque Marruecos, ese socio tan fiable de Pedro Sánchez, no ha cambiado un ápice su discurso. Mantiene que Ceuta y Melilla son propiedad marroquí. Lo defendía anoche el ministro de Justicia de Marruecos. Seguirá siendo objeto de diálogo entre nosotros y España. Defenderemos nuestro derecho histórico y geográfico y los instrumentos para abordar este asunto serán los del diálogo. Creo que debe crearse un espacio o un órgano de diálogo sobre este tema, porque no se puede guardar silencio al respecto, ni en beneficio del futuro ni en beneficio del presente. Este asunto debe ser debatido para encontrar una solución definitiva que ponga fin a esta situación, una situación en la que Ceuta y Melilla vuelvan al seno de la patria. Veremos si ahora la estrategia vuelve a ser la de no señalar a Marruecos y sí convocar al embajador de Italia. Es la misma hoja de ruta que se siguió hace unas semanas. También te diré que la prisa de Marruecos por reclamar Ceuta y Melilla contrasta con la calma, con la lentitud, con la tranquilidad con la que parece estar actuando el gobierno español para solicitar la ayuda que Europa ya ha puesto sobre la mesa para afrontar la crisis migratoria de Ceuta. El Ejecutivo decía esta semana que ya la había pedido, pero Bruselas respondía que de eso nada, que ellos no habían recibido ninguna petición oficial de fondos europeos por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Hay dos versiones distintas y mientras se discute quién ha pedido qué, Ceuta sigue esperando. Y Pedro Sánchez sin asumir el mando único de la crisis, como ya le han reclamado varias veces. Ha puesto al frente al ministro Ángel Víctor Torres. Es cierto que Torres, como titular de política territorial, debe estar ahí. No es ninguna sorpresa. Como tampoco lo es ya comprobar cómo Sánchez no abandona sus vacaciones en la Mareta por mucho que Ceuta viva una situación
impensable hasta hace escasas semanas. Porque lo que ocurre allí es cada día un poco más grotesco. Lo último, a pesar de ser desalojados por los policías el jueves, es que unos 500 migrantes volvían este viernes a la playa del Trampolín. Al grito de asilo, asilo, regresaban a la arena, entre otras cosas porque no había espacio suficiente para todos en las carpas habilitadas para acogerles. Aunque en ningún momento hemos contado con cifras claras, podemos hacer cálculos. Si las carpas tienen alrededor de 1.800 plazas y se dice que puede haber, por lo menos, como mínimo, 5.000 migrantes, las matemáticas son muy sencillas. La crisis migratoria que vive Ceuta tiene también una dimensión social, política, laboral, sanitaria. En las últimas semanas hemos conocido un repunte de enfermedades como la tuberculosis. Y esta misma semana hemos sabido que varios policías desplazados a Ceuta se han contagiado de sarna. A esto se suman las pésimas condiciones de alojamiento en las que se encuentran estos policías. Denuncian problemas de higiene con un único aseo a compartir entre decenas de agentes, falta de ventilación, colchones en mal estado y habitaciones compartidas entre 7 u 8 agentes. Es una situación que el Ministerio de Interior ya conoce y que se ha comprometido a corregir, más que nada porque así se lo han trasladado los agentes. Nos lo acaba de contar hace unos minutos en Mediodía COPE Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Palabras están muy bien, pero queremos hechos concretos y en este caso que sea de manera ágil y rápida, porque como digo, ya han reaccionado muy tarde con esta crisis y creemos que en parte también todas estas medidas se están tomando por la presión del sindicato, pero si no, evidentemente los compañeros seguirían estando en esas condiciones sin ningún cambio, porque a la vista está que nuestro gobierno no se ha preocupado de su bienestar. Y a estas imágenes se suman también las de las mafias, trasladando por hasta 9.000 euros a migrantes desde Ceuta hasta la península. El problema es mucho más grande de lo que algunos nos quieren admitir, porque si ven las imágenes ya no son pateras, no son simples cayucos, son auténticas narcolanchas desembarcando en nuestras costas sin oposición. Debe ser esta la normalidad de la que nos hablaban desde el gobierno apenas 5 minutos después del inicio de la crisis. ¿Te acuerdas, no? Otra crisis resuelta por Pedro Sánchez, que decía Óscar Puente. Pues no, ni la crisis está resuelta, ni esto es normal. Porque viendo esto es imposible no volver al principio, a esos 231 días trabajados para pagar Hacienda. Te repito que pagar impuestos no es el problema, porque queremos que el Estado tenga recursos. Lo preocupante es cuando llega una situación de emergencia y uno mira alrededor, preguntándose si esos recursos están donde tienen que llegar. Si están sirviendo para proteger las fronteras, para mantener infraestructuras, para garantizar los servicios públicos, para asegurar que nuestros agentes sean suficientes y que se encuentran en condiciones mínimas por lo menos, o para que una ciudad española no tenga que acostumbrarse al caos. Eso es lo que debería preocuparnos. ¿Qué hacemos con lo que pagamos? Porque los españoles no hemos dejado de pagar impuestos el 20 de agosto. Seguimos haciéndolo. Seguimos pagando cada vez que llenamos el depósito, que hacemos la compra, que encendemos la luz. Y precisamente porque pagamos, tenemos derecho a exigir. A exigir que si trabajamos 231 días para sostener al Estado, el Estado esté a la altura de ese esfuerzo. Porque más que una cuestión de impuestos, es una cuestión de confianza. A esta hora están pasando más noticias que te cuento ya con la ayuda de Fernando Díez. Escuchas Mediodía COPE. Granada. El gobierno de Granada sigue haciendo balance de daños tras los terremotos que desde hace más de una semana hacen temblar a la provincia. Hay 32 zonas afectadas y bomberos y policía atienden 900 requerimientos cada día. Lavrov. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunirá con su homólogo indio este lunes para abordar asuntos de cooperación comercial, económica, científica, tecnológica y cultural. India ignora la presión europea y estadounidense y refuerza sus lazos con Vladimir Putin. Patxi López. El portavoz del gobierno, en medio de la crisis en Ceuta, señala al PP como un partido de ultraderecha alimentador. Así lo dice él, de bulos. Feijóo ha decidido llevar al Partido Popular a la extrema derecha, se ha dedicado a ser el alimentador mayor de bulos de este país. Ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania. El bombardeo sobre un centro comercial en la localidad natal del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dejado al menos 19 fallecidos y cerca de un centenar de civiles heridos.
Y en los deportes, esta tarde continúa la segunda jornada de Liga. Rubén Vasco. Tras la victoria del Betis ayer contra la Real Sociedad por 1-0, hoy tendremos 3 partidos más. A las 5, Athletic Club Sevilla. A las 7:30, Valencia Celta. Y a las 9:30, Español Real Madrid. Primer partido oficial de la era Mourinho 2.0. Y en ciclismo, día importante. Hoy arranca la Vuelta a España. Quique Iglesias. Lo hará con una contrarreloj aquí en las calles de Montecarlo. Desde las 4:17 de la tarde, primer corredor en hacerlo, el navarro del equipo de Kern Pharma, Diego Uriarte. Grandes favoritos como Stefan Kung, 18-17, y los grandes animadores de esta primera parte de la carrera lo harán a partir de las 7:17. Wout van Aert, Iván Romero, Tadej Pogačar, 19-19, que pasará por delante de su casa, y también el esloveno Primoz Roglic, 4 veces ganador de una Vuelta Ciclista España que empieza esta tarde aquí en Montecarlo. Y en Fórmula 1, Russell ha ganado la carrera al sprint en el Gran Premio de Holanda, Fernando Alonso ha terminado 18º y Carlos Sainz 20º, y a partir de las 4 la clasificación para la carrera de mañana, que podrás seguir y escuchar en tiempo de juego. Gracias, Rubén. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. Este mes de agosto, la Vuelta no empieza en España. Empieza en Mónaco. Porque este año, la Vuelta arranca en el Principado, pasa por Francia, cruza Andorra. Y en COPE la seguimos desde el primer minuto. ¡Qué espectáculo! Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prats y Alberto Arau. A la parte debajo del manillar. Del 22 de agosto al 13 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. ¡Qué corredorazo le hemos visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la Vuelta? La Vuelta Ciclista a España en COPE. Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. ¡Todo listo! Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Mediodía COPE. Antonio Herraiz. Estar informado. El pasado sábado 15 de agosto, un terremoto de magnitud 4,8 con epicentro en Alentín sacudía Granada. Desde entonces, cientos de movimientos sísmicos han mantenido en alerta a la población, en su mayoría imperceptibles, pero otros sí se han dejado notar, como el de la misma magnitud 4,8 registrado este martes en Gójar. Para los granadinos son ya demasiados días de dudas, de incertidumbre, de estar pendientes de cada pequeño movimiento. Se preguntan cuándo terminará todo esto. Es la pregunta del millón y se la vamos a realizar a Carlos González, sismólogo de la Red Sísmica Nacional. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hasta cuándo pueden durar las réplicas? ¿Cuándo podremos afirmar que Granada ha vuelto a la normalidad? Pues es una pregunta difícil de contestar porque, como vimos hace unos años en la misma zona, en Granada, hubo una serie sísmica similar a la que está ocurriendo ahora, aunque de menor magnitud, los terremotos principales, y esa serie se extendió durante un mes y medio con terremotos de unos 30 terremotos al día. Entonces es difícil decir cuándo van a dejar de tener terremotos. Es verdad que la gran mayoría no son sentidos. De los 800 que llevamos ahora mismo en estos días, desde el sábado por la noche, llevamos unos 800 terremotos calculados, de los cuales unos 70 han sido sentidos. Hay quien se pregunta por qué Granada y por qué en este preciso momento. Bueno, Granada siempre ha sido una de las zonas con mayor actividad sísmica de España. Granada, junto con Murcia, son las que siempre han tenido mayor peligrosidad. Eso significa que habitualmente tienen terremotos. Entonces es normal que en estas zonas ocurran estos eventos. Sí, se está hablando mucho, leemos estos días, el enjambre sísmico que está sucediendo en Granada. ¿Qué es exactamente un enjambre sísmico? Realmente hablamos de enjambre sísmico cuando no hay ningún terremoto que destaque, cuando tienes cientos de terremotos y ninguno de ellos tiene una magnitud superior al resto. Si tuviésemos 100 terremotos, todos entre magnitud 1, 1,5, eso sería un enjambre. En este caso hablamos de serie sísmica porque tenemos un par de eventos principales, 2 4,8, 2 terremotos de magnitud 4,8, hay alguno de magnitud 4,2, 4, varios de 3, y cientos de terremotos entre magnitud 1 y magnitud 2. Entonces es más una serie sísmica en la que hay varios terremotos más grandes y muchísimos terremotos pequeños.
Sí, es habitual cuando se produce un terremoto grande que existan réplicas, pero no sé si es normal, aunque la zona, como tú explicabas, es una zona de las que tienen más actividad sísmica de toda la península ibérica. ¿Es habitual que se produzcan tantas réplicas como estamos viendo? Sí, es bastante habitual que después de un terremoto de estas características tengas cientos de terremotos asociados, o sea, cientos de terremotos de réplicas a lo largo de los días. La Tierra, una vez que se mueve bastante, como ha sido el caso de los dos terremotos de magnitud 4,8, se tiene que volver a como a estabilizar. Entonces es normal que haya pequeños movimientos. Cada pequeño movimiento es un nuevo terremoto. Sí, también entiendo que lo normal es que la frecuencia de las réplicas vaya disminuyendo con el tiempo hasta que podamos afirmar que Granada ha vuelto, entre comillas, a la normalidad. Eso es, lo normal es que se vayan espaciando más en el tiempo, que sean cada vez menos frecuentes los terremotos y que sean de menor magnitud. Entonces, al hablar de menor magnitud, significa que tampoco se van a enterar. Lo registraremos desde la red sísmica con sensores, pero la población no los notará. Lo que pasa es que siempre tenemos que ser cautos, porque los terremotos no se pueden predecir. Entonces, nunca podemos asegurar que no vaya a haber otro de una magnitud similar. Eso te iba a preguntar. No sé si se puede dar algún seísmo que alcance la magnitud o que sea incluso más potente que el principal, que el primero que vivimos. Pues la verdad es que sí. Y además hace ya unos cuantos años, en el 55, hubo un terremoto de magnitud 5,1 en Armilla. O sea, ese sería el terremoto así el más cercano en el tiempo, pero de una magnitud un poco superior. Sería un 5,1, similar a la magnitud que hubo en Lorca. Entonces sí que puede, contestando a la pregunta, sí que puede haber un terremoto con una magnitud un poco mayor. Si nos vamos más atrás en el tiempo, la zona de Granada ha tenido también terremotos con una magnitud un poco superior, a una magnitud estimada superior. Durante esta semana hemos visto también técnicos municipales revisando cientos de inmuebles para determinar los daños provocados por el terremoto, para ver si son seguros. Claro, a las puertas del inicio de un nuevo curso escolar preocupan especialmente los colegios. ¿Qué criterios utilizan los técnicos para determinar que un edificio es seguro? A ver, los técnicos, los arquitectos, aparejadores, gente que es experta en revisar estructuras, lo que se fijan sobre todo es en si tiene daños estructurales, si las vigas, las columnas, los pilares, ese tipo de estructuras, aparte de la estructura, tiene alguna grieta, algún desperfecto que les haga dudar de la estabilidad del edificio. Si solamente son pequeñas grietas en el lucido, en la pintura, eso no es ningún problema. No es ningún problema para el edificio. Pero entiendo que a la gente le preocupe ver sus casas con ciertas grietas. Sí, y parece que es una situación un estado de alerta en el que tendremos que mantenernos todavía un tiempecillo más, no sabemos hasta cuándo. Como decíamos, normalmente la frecuencia de las réplicas va disminuyendo con el tiempo, aunque puede haber nuevos movimientos de magnitud considerable días después, como ya hemos visto, como estábamos contando. Así que toca esperar, por tanto, para ver cómo evoluciona Granada en los próximos días y cuándo podremos por fin descansar de estos terremotos. Carlos González, sismólogo de la Red Sísmica Nacional, muchas gracias por estar en COPE. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. España traslada a Marruecos su rechazo tajante a sus pretensiones sobre Ceuta y Melilla. Así se lo ha transmitido el gobierno al titular de Justicia marroquí, que en las últimas horas había vuelto a poner sobre la mesa su derecho histórico y geográfico. Además, han remarcado que son parte de la integridad territorial y de la soberanía de España. Buscamos ahora reacciones. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Marruecos vuelve a elevar el tono sobre Ceuta y Melilla y lo hace de nuevo por boca de su ministro de Justicia, Abdelatif Ouahabi, que este viernes ha insistido en la televisión pública, Duchem, en que ambas ciudades constituyen, según sus palabras, un derecho histórico y geográfico de Marruecos. El ministro va esta vez un paso más allá, plantea abiertamente que Rabat y Madrid se sienten a negociar el futuro de Ceuta y de Melilla y habla incluso de encontrar una solución para que las dos ciudades vuelvan al seno de la patria. La pregunta aquí es ¿por qué ahora? Y sobre todo, ¿en nombre de quién está hablando el ministro? Porque no estamos ante el ministro de Exteriores, sino ante el titular de Justicia y uno de los principales dirigentes del partido Autenticidad y Modernidad, una formación con aspiraciones a liderar el próximo gobierno marroquí. Y estas declaraciones llegan además en un momento especialmente delicado, porque las relaciones entre España y Marruecos atraviesan una etapa de estrecha cooperación, sobre todo desde 2022, cuando España reconoció
la integridad territorial de Marruecos integrando el Sáhara Occidental. Una relación además que se viene ilustrando de una manera estrecha por todo lo que une a ambos países en materia energética, en materia de cooperación, en temas de seguridad, en temas relacionados también con la relación económica, siendo España uno de los socios estratégicos más importantes después de los Estados Unidos. En fin, que ahora mismo no se conoce muy bien porque este ministro está cruzando una de las líneas rojas más importantes entre España y Marruecos, que es la soberanía española de ambas ciudades, de Ceuta y de Melilla. Las explicaciones del Gobierno sobre la gestión de la crisis de Ceuta llegarán esta semana al Congreso. La ronda de intervenciones de ministros arranca este martes con la comparecencia de la titular de Defensa, Margarita Robles, y continuará entre el jueves y el viernes y el próximo lunes con la intervención de otros 6 ministros del Gobierno. Varios de los ministros darán ahora las explicaciones que han eludido dar esta semana en el Senado, donde estaban citados para hacer lo propio. Fernando Díez, buenas tardes. Buenas tardes. La ronda de comparecencias terminará el próximo lunes 31 de agosto, que será justo cuando se cumpla un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta. Es el momento que han encontrado los ministros para dar explicaciones por una crisis por la que el Senado ya les había citado. Robles, José Manuel Álvarez y Fernando Grande Marlaska, Defensa, Exteriores e Interior, han ignorado estas últimas semanas esas citaciones. Ahora, el portavoz del Gobierno, Patxi López, saca pecho. En pleno agosto, 7 ministras y ministros van a comparecer en el Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones necesarias sobre la situación de Ceuta en un ejercicio más de explicaciones y de transparencia. De esta forma, el Gobierno da por cumplida su obligación de dar explicaciones ante una sociedad, la de Ceuta, para la que el mes de agosto se está haciendo mucho más largo de lo habitual. Y de fondo la cuestión sanitaria. Faltan profesionales para atender esta emergencia, porque por mucho que lo niegue la ministra de Sanidad, Mónica García, Ceuta sí está afrontando en estos momentos una situación de absoluta gravedad. Los servicios están desbordados y aumentan las entidades sociales y médicas que se despliegan con sus propios medios en la ciudad. Carmen Lavallen. Entre 500 y 600 migrantes están recibiendo atención diaria en Ceuta, donde la sanidad pública está desbordada. Tratando de contribuir a paliar la grave emergencia sanitaria y humanitaria, están sobre el terreno organizaciones como Médicos del Mundo. Su portavoz, Pepe Hernández, descarta que estemos ante una crisis de salud pública pese al aumento de casos de impétigo, sarna, tuberculosis y, lo más habitual, gastroenteritis agudas. No podemos hablar de estos trastornos gastrointestinales del tipo de estas enfermedades transmisibles víricas que puedan ocasionar un problema de salud pública. Es por lo que están bebiendo o lo que están comiendo y las condiciones en las que lo están haciendo, pero no para pensar que puede haber una epidemia que afecte a la población ceutí. Piden reforzar tanto la atención sanitaria como los recursos de atención temporal a migrantes, porque el abandono y el hacinamiento que sufren, unida a la lluvia registrada en las últimas horas, amenazan con agravar su salud. Las pernoctaciones hoteleras volvieron a subir en julio gracias al turismo extranjero. Se situaron en casi 45 millones en total en el pasado mes, según los datos que este viernes publicaba el INE. Un avance, eso sí, algo leve si lo comparamos con las cifras de julio del año pasado. Victoria Ballesteros. El turismo extranjero sigue tirando el sector, sobre todo el británico y el alemán, mientras que los españoles hemos reducido un 1% las estancias. Y es que dormir fuera nos está saliendo más caro. Donde más han subido los precios es en la Comunidad Valenciana, más de un 10% con respecto al año pasado. Pero si hay un símbolo del lujo, ese es Marbella. Una habitación cuesta de media más de 400 euros por noche. Santiago Calvo, catedrático de CUNEF Universidad. Llama la atención el crecimiento de los precios en julio del 5,9%. También en tasa interanual, que yo creo que refleja en buena parte también esa fuerte demanda, ¿no? Y poco a poco yo creo que también se va apreciando que aumenta la calidad del turista, o por lo menos el gasto medio, y esto también favorece al Producto Interior Bruto y al crecimiento de nuestro país. Los españoles hemos concentrado las vacaciones sobre todo en Andalucía, que ha reunido casi 1 de cada 4 estancias hoteleras. Después se sitúan Cataluña y la Comunidad Valenciana. En cambio, para quienes llegan de fuera, el destino estrella sigue siendo Baleares, que acapara 1 de cada 3 noches de hotel reservadas. Sigues en Mediodía COPE. Yo os pediría que para terminar ya todo, todos los que estáis aquí, todos los que estáis en vuestra casa, usted señora, deje de pegar ya tanto al niño y atienda un momentito. Mire usted, lo único que os pido es que digáis conmigo la palabra abracadabra, pata de cabra. Entonces ya terminamos y ya está, Venga, todos abracadabra, pata de cabra, venga. Abracadabra, pata de cabra. Y ahora todas las manos así, todos. ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ya! Las nuevas
Esta semana nos ha dejado a los 83 años uno de los grandes ilusionistas de nuestro país. Durante 60 años, Juan Tamariz hizo creer en lo imposible con una baraja de cartas, un sombrero de copa y un violín imaginario. Para que pase la cabeza tiene que pasar el cuerpo, porque si no, tengo que cortar la cabeza y se llena todo de sangre y se pone uno que te molesta. Con la música. Entonces sí, entonces tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta 10. Cientos de personas se han acercado estos días a la capilla ardiente de Juan Tamariz, celebrada en el tanatorio de San Isidro de Madrid. La familia ha anunciado que organizará un gran homenaje público en el mes de octubre. Su hija Ana Tamariz se despedía y hablaba así de su padre en los micrófonos de COPE. Con toda su alegría y con toda su pasión por la magia, que la ha demostrado desde el día 1, por lo menos desde el día 1 que yo lo conocí, ya era así de microscópica y ya estaba él amando la magia sobre todas las cosas y cómo nos lo ha contagiado a todos, no solamente en España, en todo el mundo. A esta hora quiero recordar a este gran ilusionista, entender su importancia y charlar sobre magia con Juan Carlos Aonso, sacerdote salesiano, aficionado a este arte y autor del libro Don Bosco y la magia. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo entendido que tú mismo conociste a Juan Tamariz. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo era Juan? Sí, bueno, he coincidido con él en algunos congresos de magia, en los que solía participar y encontrarse y ser siempre muy cercano con todos los magos que encontraba. Y en alguna ocasión estuve también cenando con él. Y la verdad es que dentro del mundo de los magos destacaba por su acogida, por su pasión por la magia y también accesibilidad, ¿no? A veces estas figuras que son tan famosas y como tan importantes que pueden resultar como un poco lejanas para los que empezábamos, para los que entonces teníamos, pues eso, 20 añitos, y muy al contrario, ¿no? Él siempre muy disponible, muy accesible y siempre muy interesado por la vida de los demás y por los intereses de los demás. Sí, una persona muy, muy interesante, sin duda. Decimos que tú eres otro amante de este arte. ¿De dónde te viene a ti esta afición por la magia? Bueno, yo empecé de pequeñillo leyendo así algún libro y algunos de los libros que encontré por casa pues te explicaban algunos juegos de magia que practicaba de vez en cuando, que intentaba hacer en casa, que la mayoría de las veces fallaban o al menos no engañaban, no generaban la ilusión del imposible, ¿no? Hasta que algunos sí lo hizo y ahí te pica un poco el gusanillo, ¿no? De, esto funciona. Y bueno, fui dedicándole más tiempo, iba conociendo gente y poco a poco pues metiéndose cada vez más en todo este mundillo. ¿Qué significó Juan para este mundillo, como tú decías, para el gremio, para el mundo de los magos? Pues es una figura importantísima para entender la historia de la magia en España, porque fue el primero que puso la magia en televisión, ofreciendo un tipo distinto de magia, esto que llamamos magia de cerca, ¿no? Esto de la magia con las cartas que la tenemos como tan asociado. Pues esto en gran medida es gracias a Juan Tamariz, que empezaba a promocionar esta magia de cerca, que solo se podía ver o en directo con un amigo que hiciera magia o en televisión. Juan dijo, pues esto pues se puede hacer en televisión. Y luego tuvo muchas iniciativas para promover la magia, ¿no? Había unos fascículos que salía, que publicaba él, y a nivel ya de la importancia de Juan Tamariz en el mundo, que aun innovando con trucos, con técnicas novedosas, yo creo que el mayor aporte de Juan Tamariz es todos estos truquitos, elevarlos de categoría y ponerles al nivel del arte, ¿no? Cómo transmitir esto para que a la gente le llegue no solo una sensación de imposible, sino algo que sea entretenido, agradable y que pueda conectar un poco con la vida, ¿no? Emocionante o fascinante, sí. Decía él. Sí, señalaba sobre todo que en la televisión fue una revolución, porque antes de él la magia en la pequeña pantalla era un número más, un señor en smoking, una paloma, un aplauso. Con Tamariz llegó otra cosa. ¿Qué crees que queda de su método, de su forma de enseñar en los magos jóvenes de hoy en día? Todo, absolutamente. O sea, no hay mago en España que pueda decir que él no tiene nada que ver con Juan Tamariz. O sea, que estoy pensando, hasta la forma de coger las cartas, hasta la forma de mostrar, enseñar una carta, ¿no? Si es tu carta, hasta en absolutamente todo, ¿no? Ha influido tanto en las generaciones pasadas que incluso las generaciones que vienen ahora, pues beben de alguna manera de la magia de Juan. Sin duda la influencia es tremenda. Decíamos, Juan Carlos, que tú eres sacerdote salesiano, aficionado a este arte, autor del libro Don Bosco y la magia. ¿Qué relación hay realmente entre magia y religión? Hay muchas, ¿no? Sí. Una es el mismo Don Bosco, que era aficionado a la magia y que después dedicó su vida a los jóvenes, y también esa afición que tenía, que era la magia, pues la puso al servicio de los jóvenes, ¿no? Hay como un punto de conexión entre la magia y la religión. Desde luego. Y yo sí que creo que la magia tiene una conexión más con la religión, y es precisamente este imposible, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto el imposible? ¿Por qué nos resulta tan interesante encontrarnos un misterio delante de los ojos? Yo creo que tiene que ver con esta aspiración humana por